Bienvenidos al podcast Velando por su bienestar de la cabeza a los pies de Precision Health Centers, una empresa de servicios de salud que ofrece diversidad de servicios incluyendo terapia física, terapia vestibular, servicios de audiología y patología del habla, entre otros. En el tema de hoy vamos a hablar sobre el tinnitus, que básicamente es un sonido, un zumbido que suena en el oído que parece no mejorar y es muy molestoso. Tenemos muchas dudas que vamos a aclarar con el doctor Daniel Torres, audiólogo. Bienvenido, doctor, ¿cómo está? Bien, gracias a Dios. Saludos a Mariana y a todas las personas que nos escuchan. Agradecido por la oportunidad de estar aquí el día de hoy para hablar de un tema tan importante como lo es el tinnitus, ¿verdad? Para comenzar a hablar del tinnitus, es importante aclarar que el tinnitus es un síntoma, ¿verdad? Y no una condición. Es importante porque muchas personas que padecen de tinnitus piensan o sienten que no hay una cura y aclarar que es un síntoma, pues esto le da esperanza. Ok, muy bien. Qué bueno que empezamos con la definición, porque es importante definir realmente lo que es el tinnitus y aclararle a nuestra audiencia que es un síntoma como tal y no una enfermedad. Algunas personas lo pueden describir como un pito, como un grillo, como un sonido, pero realmente vamos a hablar de cuáles serían esas causas. Ok. Antes de entrar a las causas, vamos a aclarar, ¿verdad?, que el tinnitus es un sonido que se puede escuchar en uno o en ambos oídos. Algunos pacientes también lo reportan como que se escucha en el centro de la cabeza, ¿verdad? Puede ser un sonido que varía tanto en volumen o intensidad como en tonalidad. Algunos pacientes los reportan como un sonido finito, ¿verdad?, o un sonido grueso. Otros pacientes reportan que es como un aire y algunos pacientes pueden reportar que el sonido es como algo musical, ¿verdad? Así que las causas, cuando hablamos de las causas, existen varias. Esencialmente, el tinnitus se puede dividir entre el tinnitus primario y el secundario. El tinnitus primario es aquel que es causado por la pérdida auditiva sensorial. Okay. Alrededor del 80% de los pacientes que tienen tinnitus experimentan o tienen una pérdida auditiva, ¿verdad? Esa es la estadística que siempre se ha dado. Recientemente se ha actualizado y se cree que hasta un 90% de los pacientes con tinnitus pueden estar expuestos a pérdida auditiva, ¿verdad? Obviamente esto se debe a que con los avances tecnológicos estamos más expuestos a ruidos altos que afectan la audición. Luego de eso tenemos lo que es el tinnitus secundario, que se entiende que es un tinnitus secundario a alguna condición. Ya puede ser una condición como la exposición a ruido, diabetes, condiciones cardiovasculares, el estrés, la ansiedad, depresión, que también pueden agravar el tinnitus. También existe un tipo de tinnitus que es causado por lo que es las alergias nasales, ¿verdad? Especialmente aquí en Puerto Rico vemos muchos pacientes que nos reportan, mira, sí, yo siento un sonido, pero que dura 2 o 3 segundos o hasta 1 minuto. Típicamente esto es causado por las alergias nasales y aquí en Puerto Rico, ¿verdad?, con los cambios climáticos, la calidad del aire. Correcto, pues suele pasar eso. Por eso muchos pacientes dicen, sí, yo lo tengo, pero no me dura tanto. Así que muchas veces en la clínica, cuando estamos haciendo el historial médico, es importante hacer estas preguntas, verle cuánto tiempo te dura. Si el tinnitus dura menos de 5 minutos, es muy probable que sea por alergias nasales, ¿verdad? Mientras que si te dura 24 horas al día, todo el día, pues ya es importante indagar un poquito más, porque ya puede ser un tinnitus que esté afectando la calidad de vida del paciente. Ok, para que la audiencia tenga una noción de lo que es el tinnitus, me aclaras, el tinnitus es ese sonido que muchas veces escuchamos, por ejemplo, si vamos a un concierto y la música está bien alta o estamos cerca de una bocina, que salimos de la actividad y después se nos queda el Exacto. Ahí pegado en el oído. Ese es uno de los tinnitus, ¿verdad?, que es causado por la exposición a ruido. La exposición a ruido puede causar una pérdida auditiva temporera que te puede durar 2 o 3 días, ¿verdad? Y ese sonido se queda ahí como que pitando. También otra forma de describirlo es cuando muchas personas dicen, eso es que están hablando de ti. Ese pitito que tú escuchas, que nadie más lo escucha, solamente tú, eso es tinnitus. Ok, qué bien. Obviamente, pues hay personas que entonces les dura más tiempo. Correcto. Y están 24/7 con ese pito ahí. Eso debe ser bien desesperante. Definitivamente hay muchas personas que reportan que el tinnitus se puede percibir a un volumen bajito, así que algunos pacientes no lo sienten hasta que se van a acostar y ahí no pueden dormir porque eso les causa ansiedad. Pero otros pacientes todo el día lo escuchan, lo sienten y no pueden entender lo que las personas le dicen, están todo el tiempo estresados
y al final del día el cerebro está tan agotado porque lo que sienten es ese tinnitus todo el tiempo y es algo que se vuelve debilitante y afecta la calidad de vida. Claro, y me imagino que le provoca fatiga al mismo auditiva. cerebro de tanto escuchar ese Exacto. sonido. Especialmente en pacientes que tienen pérdida auditiva. Un paciente con pérdida auditiva que no tenga tinnitus experimenta una fatiga auditiva porque el cerebro está constantemente leyendo características, ¿verdad? Claves visuales para entender lo que la persona le dice. Si le sumamos el tinnitus a eso, pues se complica más todavía. Wow. Y bueno, pues vamos a hablar del tratamiento, porque si hay esperanza Correcto. para esta condición, y yo imagino que eso es algo que los pacientes te preguntan mucho, doctor, ¿esto se cura? ¿Se me va a ir? ¿No se me va a ir? ¿Qué puedo hacer? Exacto. Háblanos un poco del tratamiento como tal, porque me imagino que va a depender de la causa. Correcto. Como mencionamos, existen varios tipos de causas que pueden llevar a que un paciente experimente tinnitus. Dependiendo de cuál sea la causa, es que se lleva a cabo el tratamiento. Por ejemplo, si el paciente es una condición cardiovascular, pues obviamente con su cardiólogo manejar su condición va a hacer que ese tinnitus disminuya o desaparezca. En el caso de personas que tienen alergias nasales, pues sucesivamente. Hay otras personas que tienen lo que es la pérdida auditiva. Ahí es donde los audiólogos entramos un poquito más adentro, ¿verdad? Existen varios tipos de tratamientos. Todo va a depender de cómo el paciente reporte que siente ese tinnitus. Ok. Por ejemplo, si el tinnitus es por la pérdida auditiva, amplificar esa pérdida auditiva típicamente va a hacer que el síntoma se vaya o que disminuya. Ok. Cuando no hay pérdida auditiva, pero el tinnitus está ahí persistentemente y no se identifica otra causa, acudimos a terapias de sonido, ¿verdad? Ok. Lo que se hace ahí es que se enriquece el ambiente del paciente. Por ejemplo, si por la noche no puede dormir, con una bocina que tenga algún sonido como las olas del mar, lluvia, viento, que le ayude a calmarlo, ¿verdad? Y opacar ese tinnitus, Sí. se maneja. O el black noise que le llaman. También black noise, white noise, noise. pink noise, todo eso Ok. se utiliza. Ok. En otros pacientes donde los síntomas no logran reducirse, se acude a lo que es la terapia cognitiva, ¿verdad? Donde un profesional de la salud mental ayuda a identificar lo que son conductas o pensamientos negativos que ayudan a que si se tratan o se manejan, el tinnitus se puede reducir. ¿Por Ok. qué? Porque se ha identificado que el tinnitus, ¿verdad? Una vez es procesado y llega al cerebro, pasa por unas áreas que están cerca a las áreas que se activan cuando hay estrés y hay ansiedad y todo eso. Así que manejar eso ayuda a que el tinnitus disminuya. Por último, también está la terapia, lo que es la terapia de reentrenamiento. Ahí lo que se busca hacer es que el paciente aprenda a ignorar el tinnitus, ¿verdad? Si pensamos en la respiración, por ejemplo, todo el día estamos respirando pero no la escuchamos. Sí. Pues se busca lograr que el paciente haga lo mismo con el tinnitus a través de una terapia de entrenamiento. Toma Ok. tiempo, ¿verdad? Toma varias sesiones de seguimiento, Sí. pero se puede lograr. Y me imagino que también lo que son cambios en estilo de vida, menos estrés, Correcto. menos ansiedad, más ejercicio físico, mejor alimentación, todo eso si se balancea, también Ayuda a que el tinnitus ayuda. disminuya, correcto. Ok, o sea que definitivamente hay esperanza Sí, no. para los pacientes que tienen el tinnitus. ¿Qué rol juega el audiólogo como tal, verdad? Porque sabemos que está el ENT, que es el otorrino, y está el audiólogo, que es el que entonces hace las pruebas, las evaluaciones diagnósticas para la pérdida auditiva y el tinnitus. ¿Cuál es el rol como tal del audiólogo? Sí, el audiólogo, ¿verdad? Como mencionaste, es uno de los profesionales más indicados para evaluar el tinnitus porque evaluamos todo el sistema auditivo, ¿verdad? Cosas tan sencillas como mirar el oído, una evaluación visual, ver el tímpano o hacer pruebas que nos muestren cómo ese tímpano se mueve o cómo el oído procesa el sonido, nos permiten ver o saber cómo está ese estado del oído. En algunos casos más avanzados hacemos unas pruebas electrofisiológicas que nos permiten evaluar el nervio auditivo y ver su estado. Todo esto se hace con el propósito de ver si podemos identificar alguna lesión en el camino que recorre el sonido, ¿verdad? Para poder entonces dirigir el tratamiento hacia eso. Y eso nos permite también hacer referidos pertinentes. Si identificamos que en el historial, por ejemplo, el paciente me dice que tiene una condición cardiovascular y no logro identificar alguna otra cosa, pues acudimos a un cardiólogo. Cardiólogo. Y en conjunto vamos trabajando. Así Sí. que el audiólogo tiene un papel muy importante. Ujú. Así Y que si tiene señales de depresión y ansiedad secundario al tinnitus, referimos a un A un psicólogo. psicólogo. Exacto.
si es alergia, con un alergista, y así sucesivamente se va trabajando. O sea que en otras palabras es un equipo multidisciplinario con un enfoque holístico de varias profesiones trabajando para mejorar esta condición de, ¿verdad?, de lo que es el tinnitus. Y que al final del día eso es lo más importante, ¿verdad? Muchos pacientes llegan a la clínica preocupados, con ansiedad, porque tienen este sonido que quieren lidiar con él. Se le ha dicho que no hay cura y la realidad es que técnicamente se puede decir que no hay cura porque es un síntoma. Tú no curas un síntoma, pero sí hay tratamientos para ayudar al paciente. Y para manejarlo. Correcto. Y para que el paciente pueda vivir con eso dentro de, ¿verdad?, que pueda aceptarlo como una condición que va a tener, pero buscando esas ayudas para mejorar su calidad de vida, que es lo que, ¿verdad?, buscamos muchas veces con nuestros pacientes cuando le ofrecemos diversidad de tratamiento. Bueno, doctor, quiero hacerle otra pregunta respecto, ¿verdad?, a lo que le dicen los pacientes muchas veces. No sé si ahora, post pandemia, hay pacientes que después de que le dio COVID se le activó el tinnitus. Sí, o hay de todo. ¿Qué le comentan? Hemos visto de todo, ¿verdad? Pacientes que nos reportan, mira, tuve el COVID, durante el COVID sentía los oídos congestionados o muy tapados y después de ahí se me quedó ese tinnitus, ¿verdad? Ese pito, como le dicen. Y sí, el tinnitus puede ser también secundario a condiciones que afecten el oído medio, por ejemplo, que también es importante evaluar a estos pacientes que sufrieron en la pandemia y a todos los pacientes que puedan venir, ¿verdad? Definitivamente. Sí. Y los pacientes, ¿qué cosas le dicen? ¿Cómo le describen el sonido? Porque he escuchado desde grillos, coquí. El grillo, ese es el grillo que me tiene loco, hay unas campanas. Ajá. Algunas personas me dicen, mira, yo tengo un piano ahí dentro, de todo, o un aire. Así que el sonido puede variar. Puede variar en intensidad y en tono. O sea, puede ser un tono más grave, como si fuera un aire profundo. Como si fuera un aire, correcto. Hasta algo más agudo, como una tecla de un piano sonando constantemente. Como un pajarito cantando. Así muchos pacientes lo reportan. Típicamente es más bien como el grillo. Sí. Y como el paciente es el único que puede sentirlo, muchos pacientes no se dan cuenta hasta que llegan a la clínica. Cuando yo le hago la pregunta, ¿usted siente algún pitito o algún silbido en el oído? Muchos pacientes me dicen, sí, pero yo pensaba que ese era el sonido del silencio. Así que muchas personas, como ellos son los únicos que lo escuchan y como no se habla mucho del tema, pues no están conscientes de eso. No le pueden poner un nombre al sonido porque no saben ni tan siquiera que eso es tinnitus. Así que hay mucha tela para cortar en este tema. Podríamos continuarlo en otro momento, ¿verdad? Pero le agradezco que haya estado aquí con nosotros y nos haya aclarado todas estas dudas. ¿Cuál es el llamado que usted le hace a esos pacientes que nos ven, nos escuchan por nuestras redes, que tienen este problema constantemente? ¿Qué deben hacer el primer paso para poder buscar una solución? El primer paso yo diría que sería llamar, ¿verdad?, y sacar cita con alguna de nuestras clínicas. Tenemos audiólogos disponibles para ayudarlo. Vamos a evaluar su oído, vamos a ver cómo se ve, vamos a hacer unas pruebas y un historial bastante comprensivo para poder ver cómo podemos ayudarlo, ¿verdad? Pero lo importante es que el paciente sepa que hay esperanza, que no se debe quedar con este sonido toda la vida, sino que podemos ayudarle y hacia eso trabajamos. Sí. Y algo bien interesante que también quiero que la audiencia sepa es que en Precision Health vamos a integrar psicólogos. Correcto. Porque hemos visto una necesidad bien grande con estos pacientes de que se atiendan su salud mental. Y ya gracias a Dios ha ido creando más conciencia de la importancia de buscar ayuda en cuanto a las condiciones de salud mental. Ya poco a poco vamos haciendo camino para que no sea algo tan estigmatizado. Así que en Precision definitivamente vamos a poderle ayudar con el tinnitus y con la parte de salud mental, que eso también es algo que viene por ahí, que los pacientes lo han pedido muchísimo. Así que muchas gracias por la participación y por dar valiosa información. Muchas gracias a ustedes, que la pasen bien. Muy bien. Bueno, para sacar citas se pueden comunicar al 787-495-0001. Recuerden seguirnos a través de las redes sociales por Facebook, Instagram, escucharnos por Spotify y a través de YouTube y por nuestra página web precisionhealthpr.com. Hasta luego. Bueno.